¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Nosotros un martes más aquí con vosotros en el canal Prestoso de Caja Rural de Asturias con nuestros secretos de Asturias. Hoy nuestro secreto va a ser muy gijones porque nos hemos venido al parque de la ciudad. 15 hectáreas de parque en esto que era una camarga, una especie de zona pantanosa en el barrio del Vídeo. Es el parque de Isabel la Católica, nuestro secreto sin duda más gijones. En 1955 se le da el nombre de Isabel la Católica a este parque porque en aquella época, en la posguerra, Isabel la Católica era un personaje de referencia, como sigue siendo siempre la historia de España. Pero si nos vamos un poquito más hacia atrás, se le encarga el diseño del parque a Ramón Ortiz en el año 1941 y ya en los años 30 se decide que esa desembocadura del Piles que generaba esta marisma llena de escombros había que urbanizarla y finalmente tenemos esta maravilla aquí en el centro de la ciudad. Estamos ante el sauce plantado en honor a Gaspar Melchor de Jovellanos en el año 1987, en su momento destruido por una tormenta, y un sauce también antiguo, ya del siglo XVIII, recordaba la memoria no solo de don Gaspar, sino de su hermano don Francisco de Paula. Así lo atestigua esta carta, este texto, esta extracción del texto de esa carta que Gaspar Melchor de Jovellanos le escribe a su hermano. Como siempre, en Secretos de Asturias contamos con alguien que sabe un montón. ¿Y quién mejor que el director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Alejandro Navazas, para atendernos? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Regina. Un placer teneros aquí. Gracias. Y a nosotros también nos encanta porque eres biólogo y tienes un currículum impresionante, ¿eh? Bueno, gracias. En este sentido. O sea, que nos vas a asesorar y a comentar todas estas bellezas que tenéis aquí. Efectivamente. Como puedes ver, estamos en plena ciudad y tenemos un parque que yo creo que es el más emblemático de la ciudad y que aúna pues arte, historia y naturaleza, y sobre todo es un parque, para ser un parque urbano, de los que alberga mayor biodiversidad en toda Asturias. Pues vamos allá con él. Pues adelante. Bueno, Alejandro, qué suerte como biólogo. Bueno, y todas las personas que viven en Gijón y que pueden disfrutar de este parque. Es un parque para todos, para las 4 estaciones del año. Sí, y bueno, aunque no te lo creas, hace 80 años aquí no había nada. Entonces, bueno, como se instauró este parque sobre las antiguas, digamos, ciénagas y amarga del Molinón, Charca del Piles, aquí nos rodea el río Piles, pues se intentó llevar a cabo a través de plantaciones pues una actuación de desecado de los terrenos originales. Entonces, como ves, estos árboles tan grandes que ya tienen pues 80 años, predominantemente chopos, también hay algún eucalipto que cumplían esa primera función de estabilizador del terreno. Luego también a posteriori se plantaron fresnos, cipreses, pinos, y bueno, pues ahora ya tenemos incluso 1500 árboles y una diversidad de especies y arbustos que rozan más de las 80 especies diferentes. Entonces, es un parque... De la que estaba hablando contigo, discúlpame, estaba viendo una ardilla trepándose ahí para comer ahí su merienda. Mírala por dónde va, qué simpática. Bueno, estoy fascinada. Además, hemos elegido, Alejandro, un buen momento para hacer este programa porque, bueno, es la otoñada, ya vamos a entrar en el invierno en unos meses y vamos a acercarnos a conocer un poquito más lo que son estos dos lagos que tenemos. Bueno, yo decía estanque de los patos, pero de estanque de los patos tú te morías de risa, ¿no? Bueno, realmente es un refugio, digamos, de aves. Hay una diversidad enorme. Estamos hablando de que hay casi residentes, alrededor de 40 especies diferentes de aves acuáticas, y se han llegado a registrar hasta 80, porque muchas aves migratorias hacen su parada aquí y se pasan pues una temporada con nosotros en Gijón. O sea que aquí los estudiosos, ¿no?, de las aves, los ornitólogos, se volverán locos, ¿no? Efectivamente, es un festín para ellos, es un placer poder venir aquí a hacer algunas observaciones, sacar fotos y, bueno, sobre todo, como pasa muchas aves migratorias, pues el paisaje va cambiando en función de la estación. Este es el grande. Efectivamente, este es el grande, que tiene una superficie pues, de 10.000 metros cuadrados y luego tenemos otro más pequeñito para allá de 2.000 metros cuadrados y están comunicados entre ambos. Estamos en el Parque de Isabel la Católica con Alejandro Navazas, que es
quien sabe más ahora mismo de este parque, porque es el director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón. Y nos va a contar, que también antes nos lo ha dicho, que este parque es un parque pues, de cultura, ¿no? Porque tenéis unos ejemplos escultóricos muy interesantes. Pues sí, efectivamente, esto es un museo al aire libre, sí. Y bueno, no hay, digamos, ninguna temática, simplemente pues un poco los homenajes. Son esculturas que homenajean pues, a diferentes artistas, pintores, poetas, así como varios benefactores locales. Me has dicho, Alejandro, que este entronque es el que más te gusta. Hombre, hemos llegado un poquito que ya en estos magníficos castaños de Indias está la hoja un poco ya cayendo, ¿no? Sí, efectivamente. Un suelo marrón, un suelo dorado de otoño. Y tenemos alrededor no solo los castaños de Indias, sino bueno, como una especie de túneles que pudieron haber sido o serán rosaledas, ¿no? Sí, tenemos la parte, digamos, más tradicional de jardinería moderna en su tiempo, imitando el estilo francés, y luego, bueno, pues también aparte de estos maravillosos castaños de India, tenemos un árbol ejemplar aquí en los lagos, que es el ciprés de los pantanos, o el árbol de tule. Ay, vamos a verlo ahora porque está muy de moda este árbol. Bueno, por favor, qué romántica la barca. Pero bueno, cuéntame, ¿y esa barca qué hacéis? Bueno, pues esa barca es simplemente para hacer la limpieza manual de los lagos. ¿De verdad? ¿La usáis? Sí, de verdad, sí. ¿Todavía a día de hoy? Bueno, esa ya hay que cambiarla dentro de poco, pero sí. Por cierto, ¿este agua de dónde sale? Pues este agua es un agua natural. Bueno, está en una zona pantanosa que efectivamente se desecó y se rellenó con muchos residuos de la construcción de la ciudad, incluso hasta con residuos de la laboral en 1956. Y digamos que esta es un poco la única zona que no se terminó por rellenar y bueno, se decidió a aprovechar estas maravillosas lagunas pues, para el disfrute y recreo de los gijoneses. Quiero volver a ser una niña como la que fui y darle de comer a los patos, que acabamos de ver el anátide más bello del mundo, un pato mandarín, un pato mandarín, ¿no? Efectivamente, un pato mandarín, y es que aquí hay de todo, tenemos también la oca china, tenemos el ganso australiano, también el ganso japonés, tenemos aves de todos los sitios que conviven en armonía. En armonía. Pequeñitos, esos pequeñitos negritos que meten así y se zambullen. Sí, estamos hablando de la focha común. Ajá, qué monada, y aquí tenemos bueno, pues uno de estos anátides también, ¿no? Esto ya es un pato, ¿no? Que está aquí comiendo, ¿no? La hierba. Pero claro, a mí se me ocurre que el pato mandarín que se come está muy rico y otros tipos de aves pues tendrán su enemigo, ¿no? Efectivamente, y aquí el enemigo es la nutria, y es por eso por lo que tenemos este cercado electrificado alrededor, y bueno, yo creo que por una parte es algo positivo, ¿no? Sí. Tener una nutria en plena ciudad, eso nos informa que la calidad del agua es buena, ¿no? Entonces digamos que las nutrias están tan cómodas que han bajado hasta aquí, pero bueno, la forma de proteger a las aves, aunque sea un poco estético, es situar este cercado eléctrico pues para protegerlas de la voracidad de estos animales. De la nutria, pero es, bueno, poco estético, pero bueno, es muy efectivo, que es de lo que se trata. Efectivamente. Es precioso este parque, los lagos sorprendentes, no son muy profundos. No, apenas llegan al metro. Y con cosas muy fascinantes. De repente vinieron a la cámara de nuestro querido cámara 2 cisnes negros. Son muy presumidos, son muy presumidos. Ay, Dios mío. Bueno, no sé lo que tenemos aquí detrás, parecen rocas, pero no son rocas, porque Alejandro nos va a contar qué es esta especie de formación que emerge del prau. Pues efectivamente no son rocas, son las raíces del árbol que están saliendo a respirar. Se llaman neumatóforos y son unas estructuras adaptadas de estos cipreses de los pantanos a vivir en estos ambientes acuáticos, y por eso se ha seleccionado este árbol para ponerlo alrededor de las lagunas. Pues aquí venimos de este precioso rincón que es esa especie de puente japonés, ¿verdad? Sobre el canal del Molín. Bueno. Efectivamente, estamos ahí ante un aliso japonés. Ah, casualmente. Oye, una cosa, pero qué cantidad de sorpresas hay aquí en este maravilloso vergel que es este parque de Isabel la Católica. Y no la toco porque está electrificada, igual Tenemos una garza real que estaba por ahí, está, y la tenemos rarísima de ver, ¿verdad? Bueno, no tan rara en este parque, que es lo curioso. Lo raro es tener un parque en el que se puedan ver ese tipo de aves. Enhorabuena que sí, porque ha venido aquí y ha anidado, ¿no? Efectivamente. Le ha gustado. Y también tenemos todo tipo de árboles y entre esa especie de isleta, otra de las esculturas. Efectivamente, pues ahí tenemos escondidas a 3 ninfas, ¿no? De la mitología griega, las dríadas, que bueno, están asociadas a los robles, aunque ahí estén, digamos, entre drácenas.
Pero sí, efectivamente, vemos la garza, vemos las gallinetas, vemos las ocas, los patos y hay incluso pues hasta una especie invasora como es la tortuga californiana. Ah, vaya, no la veo desde aquí, que veo muy mal sin gafas, pero sin duda que también siempre están presentes en los efectivamente, en los estanques. Y recomendamos que la gente por favor no abandone los animales en los espacios públicos. Efectivamente, claro que sí. Qué sitio más soleado, que es un lugar de juegos para los niños aquí en este Parque Isabel la Católica en Gijón. Y bueno, este tronco, cuéntame. Bueno, pues este tronco es realmente un refugio de biodiversidad a la par que una zona de juego para los niños, claro. Porque, bueno... Bueno, me lo puedo imaginar, pobrecillo, que es un tronco de ¿qué? ¿De un roble? Es un roble, efectivamente, es un roble. Podríamos decir centenario, casi milenario. Seguramente. Frente a nosotros, con un precioso arce, una columna de fundición, porque es otro de los elementos escultóricos que tenéis decorativos, ¿no? Efectivamente, antes originariamente estaba la calle corrida, indicaba la hora de la calle corrida con su reloj correspondiente y años más tarde, pues aquí en el parque. Y nos cuenta alguien por ahí que está por ahí detrás que cuánto jugué yo aquí, cuánto aprendí yo con el tema de ese circuito de tráfico, ¿no? Ahí a patinar, o bueno, tenéis unos coches pequeñitos, ¿no? Efectivamente. Muy conocido. Yo creo que aquí todos los niños de Gijón, sí. Bueno, pues hemos jugado y también aprendido a conducir. Desde 1962 es un parque de tráfico para niños y el primer contacto con las normas de tráfico y seguridad. Por favor, aves del paraíso. Yo no sé cuántas especies más tenéis en esta gran pajarera. Pues es que tenemos un montón. Entre lo que hay aquí y lo que hay en el parque, pues hay hasta más de 80 especies diferentes registradas. ¿Y de dónde salen? Pues bueno, en muchos casos son donaciones, sabes que están abandonadas, entonces bueno, pues tenemos desde grullas reales, también tenemos hasta loros, diferentes tipos de periquitos, los pájaros del amor. Los pájaros del amor, que ya los hemos visto en algún otro secreto de Asturias. Enfrente de nosotros un precioso palomar, que es un bien de interés cultural. Efectivamente. En su día, bueno, pues fue impulsado por los colombofílicos y hoy en día, pues, bueno, es un elemento más, digamos, de este parque zoológico aviar en el que se desarrolla una labor muy importante, pues, de primer punto de atención de aves heridas en el concejo de Gijón y luego, a su parte, también tiene una labor de divulgación didáctica con los alumnos, entonces es realmente un centro de interpretación de aves. Precioso, bueno, qué coqueto el emú que viene aquí a posar, ¿eh? Sí, hay dos emus, una pareja equivalente a unos octogenarios, sí, que ya llevan muchos años aquí en el parque y la verdad que es maravilloso poder observarlos en pleno centro de Gijón. Niños, no metáis el dedito, ¿eh? Porque son octogenarios, pero vaya, vaya. Está lleno este parque de rincones bucólicos, como por ejemplo este monumento de reconocimiento a Fleming, ¿no? Descubridor de la penicilina. ¿Por qué? Pues por cuestación popular se decidió elegir este monumento a Fleming, inventor de la penicilina, otra vez más como los hongos y la naturaleza nos puede salvar la vida. Claro. Y bueno, se cumplen ya 70 años. Es verdad, este año. Efectivamente. En aquel momento, en el año 55, su viuda asistió a esta inauguración. Su viuda, fue el año de su fallecimiento y tuvimos la presencia de Amalia Fleming en la ciudad. Y además me consta que el escultor es Manuel Álvarez Laviada y que fue también pues, un poco por iniciativa de Luis Moya Blanco, que fue el máximo responsable arquitecto de la Universidad Laboral. Con el molinón de fondo en este lugar tan emblemático también para los gijoneses. Una de las últimas actuaciones que habéis llevado a cabo, no sé si tú quizás ya estabas dentro de esa Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad, pero sí una de las intervenciones más... No, yo soy mucho más joven que eso. Bueno, pero es sí, una de ellas, ¿no? Efectivamente, es esta última adición al parque, que es el kilometrín, y realmente pues el parque tan natural de la Isabel la Católica refleja la relación que los gijoneses tenemos con la naturaleza, pero también con el deporte. Es que Gijón tiene muchas cosas. Bueno, de hecho, Gijón le debe a Dios el mar y el resto a jovellanos. ¡Ay, no te lo esperabas! Con ello despedimos, una pequeña broma. Hemos estado toda una mañana con Alejandro Navazas, que nos ha acompañado estupendamente aquí en el canal Prestosu, en Secretos de Asturias. Muchas gracias, Alejandro, mucha suerte. Un placer. Y bueno, todo el mundo al Parque de Isabel la Católica, aquí en Gijón. Gracias. Nos vemos pronto.